Listo. Estamos grabando. Súper. Hola, muy buenos días a todos, invitados a este último coloquio con esta modalidad. Estamos primero muy felices porque ya estamos terminando con estos coloquios del año 2024, el cuerpo y sus vínculos. Estamos muy felices además de que estos futuros médicos que tenemos acá estén participando de este último coloquio y más felices aún de que la responsable de este coloquio sea nuestra querida Huguet Di Girolamo, que hoy día nos va a presentar un tema muy interesante que tiene que ver con eh, el mismo tema que hemos estado revisando hasta ahora y vamos a ver Botero y sus mujeres. Así es que muchas gracias a todos los que están presentes, esperamos que lo disfruten y Macarena, te damos paso para que hagas la presentación de Huguet. Gracias, Claudia. Gracias, doctora Martens también y doctora López. Muy bienvenidos a todos a este coloquio, ya el penúltimo del año, el último con contenido teórico. Ya el próximo va a ser el día 5 de diciembre con un concierto de Navidad. Así que estamos muy contentos porque este tema, Fernando Botero, que es uno de los artistas, ¿cierto?, latinoamericanos más relevantes del siglo XX, eh, fue seleccionado por ustedes para que lo presente Huguet de Girolamo del Mauro, que es doctorada en Historia del Arte y con la cual hemos realizado coloquios desde el año 2019, cuando se inicia esta instancia de conversación y apreciación de las humanidades. Así es que, sin más, comenzamos, Huguet, con tu presentación. Recordarte que tienes aproximadamente 45 minutos, de manera de poder tener unos 10 minutos de conversación con los asistentes que seguramente se van a quedar con varias dudas y tendrán sus comentarios. Perfecto. Antes que nada, muy buenos días a todos y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Senza indugio, como se dice en italiano, o sea, sin perder más tiempo, quiero presentarles a este señor que es muy conocido, que tal cual como se le presentó, es uno de los artistas latinoamericanos más cotizados de la actualidad y sin duda es el pintor colombiano de mayor resonancia internacional. Fernando Botero, fíjense ustedes que falleció solamente el año pasado, ¿ya? El 15 de septiembre del 2023, a los 91 años. Y tuvo una carrera muy larga, por lo tanto fue además un artista muy prolífico. Y durante toda esa larga carrera, y hacia más o menos cuando tenía unos 16 años, él empezó a hacer una exploración artística que lo va a llevar justamente a interesarse por la forma y en particular vamos a ver muchas de estas formas a través no solamente de las obras relacionadas con los cuerpos femeninos, que fueron muy importantes, sino también con elementos como las costumbres, las naturalezas, hay elementos que tienen que ver con la religión, con los eventos, digamos, contingentes de la política, una reinterpretación muy importante que hay de las obras de la tradición occidental clásica, ciertos elementos también que tienen que ver con el mundo precolombino y con el mundo de las corrientes latinoamericanas del siglo XX. Y en el fondo vamos a ver que su fama y su popularidad se fue acrecentando muchísimo y en los años 90 sobre todo tuvo un tremendo boom también cuando empezó a poner sus grandes esculturas en las principales capitales del mundo. Lo vemos acá en una fotografía del 2012 y si ustedes se fijan, está sentado frente a una gran obra con un grupo familiar donde predominan mujeres. Hay un niño y un señor también que parece ser un jardinero. Y partamos primero por conocerlo un poco para ir entendiendo cuál es el proceso artístico que lo va a llevar a estas formas tan reconocibles que son características de su pintura y de su escultura. Primero contarles que ahí aparece, ¿no es cierto? Él nació el 19 de abril de 1932 en la ciudad de Medellín, ¿ya? Es hijo de un señor que se llama David Botero, que es un comerciante, comercia con cosas, incluso va a caballo en esa zona, vendiendo cosas. Y fíjense ustedes una curiosidad, es descendiente de italianos, ¿ya? El padre era descendiente de una familia de Giuseppe y Paolo Botero que habían partido del puerto de Génova hacia finales del siglo XVIII, digo bien, llegaron a finales del siglo XVIII en Colombia.
llegan a Medellín y su mamá es colombiana, de origen también probablemente mestizo, como la mayor parte, ¿no es cierto?, de Latinoamérica. Es una señora que es modista y se llama Flora Angulo. Cuando él nace ya tiene un hermano que es 4 años mayor, Juan David, y la primera pérdida que sufre es en el año 1936, cuando nace por una parte su hermano Rodrigo, pero ese mismo año fallece su padre, ¿ya? Por lo tanto, la madre tiene que llevar adelante la familia y como se dice, de alguna manera él es una familia esforzada, ¿ya? Ahora, él parte haciendo sus estudios, ¿no es cierto?, en Medellín, entra a un colegio y uno de sus tíos, hacia el año 1944, lo insta a entrar a la escuela de toreros, fíjense ustedes, ¿ya? En la primera Medellín. Pero él se va tuvo un percance ahí y luego va a decidir que no es lo suyo, pero le va a quedar ese recuerdo. Ahora, fíjense ustedes que la vocación de él nace cuando tiene como alrededor de 15, 16 años, por lo menos lo hace explícito ante su familia, y visto que era una situación, digamos, difícil de sobrevivencia, cuesta un poco, pero finalmente la familia lo apoya, y él empieza en el fondo, entrar en el mundo de las artes, y de hecho, incluso en Medellín, él va a empezar a informarse sobre lo que está pasando con las artes en el mundo occidental, digamos, en las grandes capitales, en París. Le interesa mucho la historia del arte desde muy jovencito, y parte hablando de un artista que es muy famoso, que es Pablo Picasso, ¿no es cierto? Y va a hacer un artículo que se llama El inconformismo de Picasso en el arte, con algunas imágenes que para ese contexto donde él vive resultaron impropias y por lo tanto incluso fue expulsado del Colegio Bolivariano donde estaba por haber escrito este artículo y haber dibujado estas cosas. Bueno, él termina los estudios secundarios en el año 50 y se va a trasladar a la ciudad de Bogotá, que es la capital obviamente, donde empieza a entrar en contacto con intelectuales colombianos de la época, empieza a pintar, empieza a entrar en el fondo al mundo de las artes, a empezar a estudiar, ¿no es cierto? Pero siempre con la idea de que de alguna manera tiene que formarse, porque eso era lo que de alguna manera se usaba en Latinoamérica en esos tiempos. La formación siempre estaba puesta en Europa, ¿no? Porque ahí estaban los grandes movimientos innovadores, y si bien él tiene una formación también desde su propia Colombia natal, donde es capaz de ver mucho arte precolombino y arte colonial, tiene esas ganas de partir. Las primeras obras que conocemos, por ejemplo, este retrato de joven india, fíjense ustedes, de 1952 solamente, tiene un recuerdo de un artista que era uno de los famosos postimpresionistas, que es Paul Gauguin. ¿Ah? En esa época a él le interesaba explorar un poco lo que habían sido los artistas figurativos de finales del siglo XIX, aún conociendo lo que era la vanguardia, que ya llevaba bastante tiempo, habían aparecido todas las vanguardias de principios del siglo XX, muchos movimientos de mucha innovación, pero incluso la abstracción, pero a él le interesa lo figurativo desde un principio, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Él va a hacer todo lo posible por partir para Europa, y yo les puse acá una imagen de él muy jovencito, donde empieza a participar en varios, digamos, concursos de pintura, y va a ganar suficiente dinero a través de estos concursos y supuestamente con esta obra que no sabemos exactamente dónde está, que aparece en algunas monografías, y se llama Hacia el mar, y fíjense en las figuras como son, como él va a ir cambiando su estilo, y se va a juntar el dinero suficiente para irse primero que nada a España, ¿ya? Llega en un barco hacia Barcelona y luego de muy poco tiempo va a Madrid, donde se va a inscribir en la Real Academia de Arte de San Fernando, que es la famosa academia de arte donde han estudiado grandes artistas, ¿ya? Donde incluso había estudiado por un periodo de tiempo Picasso, Dalí, etcétera, y para sostenerse hace dibujos y los vende afuera del Museo del Prado, que además aprovecha de pasear y verlo 1000 veces, porque como les digo, siempre tiene él mucho interés en conocer la tradición artística europea, no solo lo que ya había conocido de lo latinoamericano en su propia patria.
Ahora, hacia el año 1953 conoce a un amigo cineasta que se llama Ricardo Iragarri, ¿ya? Y va a hacer un salto y en que se va a mudar a Florencia, que es la ciudad donde yo estudié y por lo tanto entiendo muy bien de alguna manera lo que vio, a pesar de que yo estudié muchísimos años después. Yo estudié en la Università degli Studi di Firenze y él estudió en la Accademia di Belle Arti, que se conoce como la Academia de San Marco en Florencia, ¿ya? Donde él empieza a recibir un influjo muy fuerte del arte del Renacimiento italiano y justamente va a asistir a las clases de mi universidad, que es la Università degli Studi di Firenze, a escuchar las lecciones de Roberto Longhi, que es un gran historiador del arte que en ese tiempo está activo allá y que lo va a impulsar a conocer obras del primer Renacimiento italiano, ¿ya? Así como también a otros teóricos que hablan de este periodo. De hecho, se va a interesar muchísimo por un libro que se llama Los pintores italianos del Renacimiento, que él lo va a tener en el fondo siempre muy cerca suyo, que es de un inglés que se llama Bernard Berenson, que se había ido también a vivir a Florencia. ¿Y qué ocurre? Que ahí él va a tomar, en el fondo, contacto con algo que va a ser muy importante para entender su evolución artística y las formas que vamos a ver, y que tienen que ver con los valores plásticos, ¿ya? Los valores plásticos de la pintura. ¿Ya? Él va a tomar muy en cuenta la plasticidad, la monumentalidad, el dibujo, la línea de contorno que Berenson admiraba de los artistas italianos, y lo primero que le va a interesar y lo va a dejar escrito son artistas que son de este primer renacimiento. Por ejemplo, Paolo Uccello, porque además que está en la Galería degli Uffizi esta obra que se llama La Batalla de San Romano. Fíjense ustedes en los volúmenes con los que están hechos sobre todo los caballos, ¿ya? Para que podamos ver lo que después él va a realizar. Hay una cosa muy singular, porque en el fondo, ¿qué es lo que hace Paolo Uccello en ese tiempo? Recién estaba empezando a intentarse crear la perspectiva, que era un espacio tridimensional, ¿no es cierto?, ilusorio, que lo había logrado hacer Filippo Brunelleschi, un gran arquitecto, y que lo había empezado a utilizar antes que Paolo Uccello, con mejor éxito, Masaccio, ¿no? Uno de los grandes artistas que impulsa esto. Paolo Uccello se encuentra en esa tradición de finales de todavía no logra superar esos finales de lo que se llamó el gótico internacional, donde todavía aparecen estas figuras que son como, salen todas, esto es una batalla, por lo tanto están todas como en un espacio muy, digamos, todavía no lograba ese espacio fundamental de tridimensionalidad, pero las figuras, fíjense ustedes, tienen unos volúmenes muy particulares y son muy claras, por lo menos si vemos el caso de los caballos, que es algo que le va a llamar mucho la atención, al igual que, por ejemplo, esta obra que es una escultura pintada que está en la Catedral de Florencia, ¿ya? El monumento funerario a Sir John Hackwood, que es un clásico de la ciudad y que también él de alguna manera lo va a citar en algunas ocasiones cuando hable de sus primeras influencias en la pintura, sobre todo en su aprendizaje en Europa. Otro de los artistas que también le interesa a estos dos personajes que está estudiando en su juventud Botero son Piero della Francesca, ¿ya? También a partir de las lecciones que tiene con Roberto Longhi y de lo que lee de Bernard Berenson, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que Piero della Francesca también es un artista que es considerado un artista ya renacentista, que trabaja mucho con los volúmenes geométricos, ¿ya? Él era matemático también, Piero della Francesca, y también calibra la luz de una manera muy particular. Todos estos elementos los va, y fíjense acá en esta obra, ténganla bien presente, todos estos elementos, ¿qué es lo que va a hacer nuestro Botero? Va a irlos incorporando, ¿no es cierto?, en este estudio que él está haciendo. Ahora, él va a regresar en 1955 a Bogotá, ¿ya? Después de haber trabajado mucho en Europa, las obras que él lleva en ese momento todavía no tienen mucho eco en su patria, pero él siente que de alguna manera tiene que seguir entonces buscando otros nuevos horizontes y se va a ir hacia 1956 a la Ciudad de México. Se había casado con su primera mujer, que es Gloria Sea, y empieza a sentir también la influencia en particular de estas obras que aparecen allá. Hay artistas como Rufino Tamayo, Alfredo Obregón, y él cuenta que de los muralistas mexicanos el que más le interesa es Diego Rivera, que también tiene un tipo de pintura en el cual hay espacios
que están llenos de figuras como bloques. Ahora, fíjense ustedes que yo les puse esta imagen del 57 porque se crea una leyenda en torno a esta imagen de acá, que creemos que es la original, ¿ya? Que es el bodegón con mandolina. Yo les puse uno que hizo posteriormente, y él habla casi como de una especie también de, con todo lo que yo les he comentado que tiene en su mente, una especie de iluminación cuando crea esta naturaleza muerta de 1957 con Mandolino, y que dice que en el fondo este cuadro representa un momento crucial porque establece de alguna manera ese estilo que está marcado, ¿no es cierto?, por la redondez de los personajes y de los sujetos que representa, ¿ya? Él mismo explica que nace definitivamente su estilo en este momento, porque dice, siempre había buscado hacerlo monumental en mi trabajo. Un día después de mucho trabajo cogí un lápiz al azar y dibujé una mandolina con formas muy grandes, como siempre hacía. Pero cuando llegó el momento de dibujar el agujero en el medio del instrumento, lo hice mucho más pequeño y de repente la mandolina adquirió proporciones de extraordinaria monumentalidad, ¿ya? Entonces aquí tenemos una clave muy importante porque de aquí él dice que va a empezar a trabajar con estas obras que nosotros le conocemos. Ahora, en un primer tiempo todavía él experimenta con el color. Fíjense que acá hizo una obra que se llama La Mona Lisa a los 12 años y es una obra que está en el MoMA, es de muy grandes dimensiones, empieza a trabajar con cuadros de grandes dimensiones para poder justamente trabajar los volúmenes y la monumentalidad, y todavía está trabajando con una pincelada que tiene ciertos recuerdos medios expresionistas. De hecho, en las primeras exposiciones le recuerdan que puede tener cierta influencia de esto. De a poco va a ir cambiando también esto. Y crea estas imágenes que son muy propias de lo que ya va a ser su propia, digamos, su poética, por así decirlo, ¿ya? Entonces, es un estilo figurativo que de aquí a muy poco se va a empezar a repetir y que se va a conocer después como el goterismo, ¿ya? Y este goterismo, quiero volver a recordar, dice él como artista que no nace cuando dibujó una persona, sino cuando hizo esta mandolina. Pero esto él lo aplica después a los cuerpos, ¿ya? Y además de hacer eso, empieza también a tomar en cuenta que hay elementos, por ejemplo, de la historia del arte que él puede reinterpretar a través de esta nueva forma que él está encontrando para expresar su pintura. Esta obra, que se llama Vallescas el Niño, después de Velázquez, o era una obra que era de Velázquez, que se llamaba El Niño Vallecas, que es del año 1635, él la reinterpreta de esta forma. Se fijan que también es una obra de grandes dimensiones y se trata de un niño que era un bufón de la corte, que obviamente tenía enanismo y que tenía además, en este caso se conocen varias cosas sobre este personaje, que se llamaba Francisco Lescano y le decían el niño Vallecas, era oligofrénico, pero aún así era bastante, estos personajes eran aceptados y queridos en la corte y de alguna manera hay varias historias sobre este personaje que le llama la atención a Botero, así como también le llama mucho la atención Velázquez. De hecho, en alguna de sus obras él se va a pintar a sí mismo como un Velázquez, ¿ya? Y eso también vamos a ver de qué se trata. Aquí hay una obra que es grande y que de alguna manera también él, cuando la realiza, va a comentar que tiene que ver con esta imagen de acá, fíjense ustedes, también de una artista del primer periodo del Renacimiento que se llama Andrea Mantegna, ¿ya? Y que se llama El dormitorio de los novios. Es la Cámara degli Sposi, que es un ciclo en Italia, un ciclo que está en Mantova, un ciclo de pinturas que están en los muros de una habitación que es la habitación de los esposos, ¿ya? Y ahí hay como una corte, aquí están los dos señores con toda su corte que están esperando recibir noticias y el ciclo prosigue porque tiene varias historias alrededor de las paredes de esta habitación. Yo les muestro solo esta porque en el fondo él hace, aquí fíjense ustedes que está este señor que está recibiendo la carta, que es el mismo señor que está acá recibiendo las noticias de que su hijo que se ha convertido en cardenal va a volver a la corte, ¿ya? Y ahí está su señora, la familia, también fíjense ustedes acá, también usaban tener personas con enanismo como parte de la corte.
acá también aparece, y él reinterpreta todo estos elementos a través de estas figuras que también son monumentales, porque encontré un registro fotográfico, fíjense ustedes, de este joven artista que aparece aquí con esta imagen y que le hace obtener un premio en el Salón de los Artistas Colombianos, ¿ya? Hacia más o menos los años, de finales de los años 50-60, ¿ya? Y entramos a un periodo en el que Botero sigue trabajando con estas formas y también vuelve a reinterpretar artistas de fines del siglo XIX, como es el caso de Cézanne, que había trabajado también con los volúmenes y las formas, ¿ya? Cézanne, hacia el final de su carrera artística, él también había trabajado con figuras desnudas, las bañantes, las bañistas, había trabajado con mucho paisaje y con mucha naturaleza muerta, haciendo un estudio estructural de la imagen, y va a decir al final que la naturaleza se reduce a un cubo, una esfera y un cilindro. Por lo tanto, es también una afinidad con Botero, que está estudiando la forma, y aquí él le pone variaciones sobre Cézanne, ¿ya? Y también es una obra que en este momento no sabemos las dimensiones, sabemos que del 63 llegó a una colección privada, pero claramente él la reinterpreta, fíjense ustedes, desde una perspectiva que algunos dicen es casi naive, porque no trata de crear una imagen, aunque sea figurativo, realista, sino que la reinterpreta a su propio modo, que tiene esa especie de ingenuidad en cierto sentido que él, pero la trabaja sabiendo muy bien lo que está tratando de lograr. Y fíjense ustedes que también reinterpretando, por ejemplo, a Rafael Lozancio, que es la quinta esencia también de los grandes pintores del Renacimiento maduro, Botero va a empezar a decir que él entiende la pintura como una necesidad interna, ¿ya? Como una especie de exploración ininterrumpida en la búsqueda del cuadro ideal, y por eso que es tan prolífico, ¿ya? Y dice que de alguna manera, de todas maneras, esta necesidad, él desde joven la sentía sustancialmente insatisfecha. Entonces, sigue, aunque a nosotros nos parezca que pinta siempre igual, si uno empieza a ver su recorrido, su evolución, uno empieza a darse cuenta que va cambiando ciertas cosas. Acá el color se vuelve suave, se vuelve mucho más sutil, la pincelada empieza a ser mucho más uniforme, ya no empieza a verse tanto esa mancha y empieza a dilatarse, ¿no es cierto?, los sujetos. Acá tenemos un recuerdo, ¿no es cierto?, de la pintura de Papa León X, que se dilata, y de alguna manera las miradas también como que no parpadean, se mantienen como en un espacio de observación que queda como congelado en el tiempo, y esto va a ocurrir con muchas de las obras de Botero. Además, empieza a tratar, aquí tenemos digamos, una reinterpretación de una obra de Rafael, pero también tiene que ver con temas sagrados. Él va a tratar temas sagrados, va a hacer muchas cosas que tienen que ver con vírgenes con los niños, con la misma figura de Cristo, y todos tienen de alguna manera esta característica, ¿ya? Fíjense que acá hay una obra que se le conoce mucho, que causó mucha impresión porque fue del año 1965, que se llama Los Obispos Muertos, ¿ya? Y aquí sí que encontramos un elemento que muchos de los estudiosos de Botero dicen que es la parte donde él ironiza sobre ciertos elementos, ¿ya? Estos obispos muertos, que ya son estas figuras en el fondo colosales, porque también, aunque no encontré exactamente la eh, dimensión, es una obra de grandes dimensiones, es una idea, ¿no es cierto?, donde se apila esta montaña de cuerpos y de alguna manera se supone que hay una ironía sobre la jerarquía eclesiástica, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que había ocurrido? Es un periodo que, en el fondo, la Iglesia en Colombia, tras la llegada del Frente Nacional, que es una situación política bien difícil y que en el fondo está ajeno a ciertos principios que son más clásicos de los partidos conservadores, de alguna manera da pie para que la hegemonía de la Iglesia en Colombia vaya a irse mermando, ¿ya? Y de alguna manera él en esta obra usa colores fríos y lúgubres que han sido interpretados como una manera de expresar la decadencia de los principios establecidos por el catolicismo. Ahora, vamos a ir mirando cómo estas formas van
digamos, de alguna manera convirtiéndose en elementos que tienen que ver con esta gran fiesta. No solamente hay elementos que pueden parecer de crítica social o de muerte, sino que también de vida, de alegría. Y fíjense que esta es una iglesia con las banderas colombianas y afuera también aquí tenemos sacerdotes, pero hay niños, hay personas que están en el fondo, aquí no sabemos si este podría ser un balón, hay una serie de gente que está fuera de la iglesia de alguna manera festejando. Por lo tanto, el significado intrínseco no es solamente crítica, sino que también es un juego de volúmenes y de elementos que van a traer al espectador, y lo vamos a ver hacia el final de su obra también, una suerte de alegría, una suerte de complacencia que también en algunos casos le va a ser criticada en el futuro. En esta obra, en cambio, ya de los años 70, aquí habla de la familia. Él había pintado familia. Yo les mostré, de hecho, una obra posterior cuando aparece al principio él sentado, en 2012, ¿no es cierto?, con detrás una serie de personajes. Y ya empezamos a ver figura humana acá, que él trabaja justamente con estos volúmenes monumentales, con esta suerte de dilatación de los cuerpos, ¿ya? Y esta es una familia presidencial donde en el fondo combina ya elementos que son característicos de su obra. Está representando al presidente de Colombia, que es la figura masculina, que si ustedes se fijan está en la parte posterior del grupo del lado izquierdo, ¿ya? Su familia y aquellos quienes comparten el poder estatal. Y si ustedes se fijan al fondo, está él pintando un autorretrato que recuerda de alguna manera al cuadro de las Meninas de Velázquez, ¿ya? Donde aparece en primera plana, eso sí, Velázquez, y detrás las Meninas, más un espejo que debería reflejar lo que realmente el artista está pintando, que era la familia real, los reyes, ¿no? Hay todo un juego de las miradas de Velázquez que él acá lo hace mucho más, digamos, simple en cierto sentido, con esta figura. Mírense que hay figuras pero muy curiosas. Fíjense que para las obras de Botero uno tiene que estar bien atento, porque esta es la familia presidencial, pero miren lo que aparece acá. Uno va mirando los detalles y claro, ve un paisaje, ve una familia, ve este curioso, digamos, estola que lleva esta señora que es un gato, y por otro lado, aquí hay una serpiente y está como saliendo el demonio de afuera. Entonces, claramente, cuando uno empieza a revisar las obras, en algunas de estas empieza a encontrar que hay una suerte de crítica a esta autoridad estatal, ¿no es cierto?, a partir de estos pequeños elementos que uno tiene que ir encontrando en estas imágenes. Acá fíjense ustedes que es una familia que se llama hombre que se dirige a la oficina. Y miren qué curioso es que el bebé, pareciera que fuera un bebé, es más grande que la nana que debería estarlo sosteniendo. Aquí está la señora que se despide de este caballero que es más pequeño y ahí podemos darle miles de interpretaciones. Todo esto dentro de una especie de casa como de muñecas, ¿ya? Que está realizada además de manera muy curiosa, que nos recuerda también algunos elementos que él había estado estudiando de los pintores prerrenacentistas como el Giotto, que trataban de crear estas estructuras arquitectónicas que eran bastante peculiares con una intención de crear una volumetría. Él juega con eso porque sabe perfectamente cómo poder crear un espacio tridimensional, etcétera, pero prefiere poner esta imagen acá. Y lo que dice, describo de forma realista una realidad no realista. Cuando comienzas un cuadro, este es algo exterior a ti. Al terminarlo parece que te mueves dentro de él, ¿ya? Ahora, fíjense que yo quiero decirles algo muy importante. Este es un autorretrato del propio Botero que se recuerda del día de su comunión. Y fíjense qué curioso, miren por favor los detalles. Está el diablito y aquí una especie de angelito, pero que también es como un diablito que los tiene acá en el oído mientras va a hacer su comunión. Independiente de la imagen, digamos, del contenido, fíjense ustedes que él también a sí mismo se hace con esta forma dilatada y por las fotografías y por lo que lo alcanzamos a ver hasta el año que fallece, él nunca fue una persona gorda, ¿ya? Entonces hay una cosa muy importante que ya para esta época tenemos que entender, ya de los años 70 de Botero, que él va a decir cuando se le diga, oiga, pero usted pinta gordos, y él va a decir, no, yo no pinto gordos. Va a responder muchas veces a esta misma pregunta, ¿ya? A la gente le sorprende y le provoca esto,
porque las figuras que aparecen en sus obras, ¿ya? Son figuras que efectivamente parecen tener esta dilatación que los hace ver, por así decirlo, gorditos, rechonchos o, digamos, inflados. Pero resulta que Botero va a subrayar una y otra vez que esta idea de esta imagen monumental, ¿no? Tiene que ver con una inquietud estética, ¿ya? Y es una razón de tipo estilístico. Botero dice a sí mismo que es un pintor figurativo, pero no realista, ¿ya? Sus obras, como dije recién, se van a orientar a una realidad, pero no la plasman tal cual es. En sus cuadros él empieza a encontrar esta cifra estilística que luego, como les digo, le van a llamar el boterismo, en lo que todo es voluminoso. La persona, la mujer, el niño, la palmera, si es por así decirlo, aparecen también en los paisajes, eh, incluso la iglesia que vimos, ¿no es cierto? De alguna manera es un ideal estético que gira en torno a la forma, en torno al volumen, y que expresa en el fondo estas ideas que él ha ido madurando y evolucionando a través de este mundo plástico, ¿ya? Ahora fíjense ustedes que él también en algún momento le va a interesar Rubens, el artista que en el barroco trabaja con estas figuras mórbidas que tienen otro significado, y cuando se le pregunta si a él le interesa la sensualidad de la carne, él va a decir que es parte en algunas obras de su interés, pero que vuelve a repetir en el fondo lo que le interesa es crear en el fondo una obra que exacerbe la deformación de no una caricatura, sino que de una búsqueda de una preferencia formal y de los famosos valores plásticos que él había aprendido en su estancia en Florencia, ¿ya? Eh, Vamos a ir mirando hacia adelante. Fíjense que las familias también son parte importante de lo que él va a pintar. Y también esta es una familia de Frank Lloyd, ¿ya? En Paradise Island, y la mujer, el marido, los niños, todos tienen estos volúmenes que de alguna manera él transforma la figura, la sublima y crea esta nueva visión de estas eh, masas, ¿no es cierto?, que son pictóricas y plásticas dentro de esta figura que vendría siendo el retrato de esta familia, ¿ya? Ahora, él muchas veces va a decir que justamente los colores, por ejemplo, porque le hablan, bueno, y de lo latinoamericano, ¿qué es lo que usted trae a la pintura? Y él dice, aparte de lo que yo aprendí en mi tradición, digamos, la tradición que también es parte del mundo occidental, la tradición europea, de lo latinoamericano le interesan justamente ciertas formas que a veces podríamos encontrar en vasijas o en elementos que son característicos del mundo precolombino, y también en el fondo de los artistas, como les decía, principalmente como eh, Obregón, como Tamayo, algunas cosas de los colores, y por otro lado, de los mexicanos, Rivera, ¿no? Que es el único de los muralistas que él siente afín a su propia obra. Ahora, vamos a mirar una cosa acá. Es un mundo exuberante, un mundo muy exuberante, y es un mundo que Botero empieza a también a evolucionar a través de como esta búsqueda que les digo de una identidad propia. Y por eso ya para estas alturas él ya tiene esta identidad donde a través de lo que llama él mismo una inquietud estética empieza a crear, ¿no es cierto?, estas figuras que son volumétricas, que son grandes, que ocupan mucho espacio también dentro del mismo cuadro cuando se trata de retratos o de figuras de personajes. En este caso ya partimos con una mujer que es un clásico de la historia del arte, la Mona Lisa, reinterpretada por Botero, ¿ya? Pero él también da una clave de lectura que a mí me gusta leer también y comentarles, cuando utiliza imágenes que son ya, digamos, parte de nuestro imaginario colectivo. Él dice, tomar como modelo un cuadro de otro pintor, lo que hago muchas veces, es medirme con el poder pictórico de una obra. Si la posición estética que uno tiene es absolutamente original en relación con aquello a lo que se enfrenta, la obra que uno realiza en sí misma es original, ¿ya? Su reinterpretación de la Mona Lisa claramente es original, ¿no? Porque él está proponiendo ya acá esa clave estilística que va a ser tan característica de el artista. Ahora, en todo este periodo, ¿qué es lo que va a pasar? Él no solamente va a estar en México, se va a ir a Nueva York, va a abrir un estudio allá,
después va a volver a Bogotá, va a viajar mucho, va a empezar a viajar por muchas partes, va a tener contacto con muchas otras, digamos, maneras de entender la obra, pero aquí venimos a lo que habíamos puesto, ¿no es cierto?, las mujeres de Botero, porque son las que llaman la atención, ¿ya? Y justamente yo diría que no hay ningún otro tema pictórico en la obra del artista que destaque de manera tan evidente, y algunas personas han señalado de manera agresiva incluso, el voluminoso vocabulario formal del artista, como es el desnudo femenino, ¿ya? De alguna manera este motivo del desnudo femenino se mantiene vivo en la imagen, en el imaginario de nosotros cuando pensamos y las figuras femeninas en Botero, porque son figuras claramente ampulosas, de caderas descomunales, los muslos. Fíjense acá de esta señora que está sentada desnuda, que le van a prender un cigarrillo, ¿ya? Los muslos son colosales, ¿ya? De un modo similar, estas figuras se van repitiendo, son figuras que pueden parecer pesadas, opulentas, ¿ya? Pero no tienen una cosa lascivia, de lascivia, no son lascivas, ¿ya? Se trata de, en el fondo, caracteres o personajes que justamente él está tratando de representar con una relación bastante particular con respecto al espectador, ¿ya? El hombre acá al lado aparece prendiendo el cigarro de esta señora que está muy cómoda en su piel, por así decirlo, en su aspecto. Y Botero vuelve a repetir muchas veces que lo que le interesa es el valor plástico y el volumen de la superficie del color, ¿ya? De alguna manera esta obesidad, entre comillas, este volumen es un medio artístico no realista que él utiliza, y que en estas obras él ya va a empezar sí a hablar de que se cristalizan en una suerte de sensualidad, pero no es una sensualidad erótica lasciva, no sé, con lascivia. Acá fíjense ustedes, está muy coqueta esta mujer frente al espejo, ¿ya? Pero él mismo también nos dice que él no está interesado en generar una imagen que además tenga que ver con personajes en particular que sean modelos, ¿ya? Él dice, yo no he trabajado con modelos, un modelo para mí constituiría una limitación a mi libertad de dibujar o pintar. Nunca he colocado 3 objetos sobre una mesa para hacer un bodegón. Tampoco he colocado un lugar determinado para reproducir el paisaje, y también va a decir, o una figura en particular. En realidad no necesito nada frente a mí, porque él escoge arbitrariamente los personajes y después reelabora a través de la imaginación estas imágenes que son de volúmenes, digamos, importantes, ¿ya? Ahora, fíjense que le hacen críticas a veces y le dicen, bueno, pero tus obras como que las caras no producen ningún tipo de dramatismo, son como imperturbables, ¿ya? Pero él justamente dice, mis personajes aquí lo que tienen de interesante es lo pictórico, el color, el volumen, ¿ya? Y no estoy pensando en muchas veces vehicular algún tipo de sentimiento, a menos que yo así lo decida, ¿ya? Miren ustedes esta obra que se llama acá Bailando en Colombia. Acá son una serie de músicos, y estas figuritas que bailan frente a nosotros se ven muy pequeñitas. Destaca esa grandiosidad. Otra vez el famoso mandolino acá, del cual él habla como casi una revelación epifánica que tiene al momento de hacer el del 1957. Los instrumentos aparecen a veces exageradamente grandes, y obviamente las figuras ocupan casi todo el espacio. Y aún así, nosotros podemos encontrar una suerte de relato en este momento alegre, ¿no es cierto?, que es un baile que de alguna manera expresa también esa identidad colombiana que siempre le piden, porque a pesar de que hay que entender que en esos tiempos los artistas tenían todavía, yo diría que antes del año 80, ya desde el año 80 empieza a pedírsele más esto, que medirse más que nada con los mundos el primer mundo, por así decirlo, del occidente. Después se le empieza a exigir en cierto sentido que defina cuál es su característica latinoamericana. Pero él, más que nada, vuelve a proponer que lo que le interesa a él es la pintura en sí. Él cuenta incluso que el proceso creativo que él tenía era pintar sobre el lienzo suelto, sin el bastidor, sin todavía la parte, digamos, de madera de atrás. Trabaja con el lienzo entonces que esté en el muro, pegado al muro, a la altura del ojo,
y en el fondo nunca las cosas definitivas las va creando después, va creando en el fondo una estructura básica donde compone en el fondo la imagen, después empieza a analizar las nuevas posibilidades que tiene, aplica los colores, hay una fase reflexiva, dice él, después del primer acto explosivo, en el cual él ubica estas imágenes que ha pensado, que ha imaginado en su mente, ¿ya? Y que después elabora en la tela. Eh, por otro lado, fíjense ustedes que él va a aplicar varias capas de pintura y va a empezar a usar estos colores, ¿no es cierto?, que en esta época ya de los 80 se vuelven un poco más fuertes, ¿ya? Trabaja mucho él con la reflexión y eso me parece que es algo importante de tener en cuenta. Ahora, fíjense que estos cuerpos corpulentos, que si uno los mira bien, las caras parecen inexpresivas y eso da una sensación media inquietante, de alguna manera también tiene cierta cosa media satírica o irónica, ¿ya? Él mismo dice, Bailando es una obra que en el fondo invita a reírse de la broma pesada que llamamos vida. También él a veces cuando le entrevistan da esas versiones que en el fondo nos ayudan a entender ciertas de las ideas que él tiene. Hay algunos críticos que dicen no hay que escucharlo cuando hablan los artistas porque algunas veces ni ellos mismos saben explicar su obra. Pero en este caso a mí me parece que Botero sí lo hace y tiene la suficiente carrera ya para los años 80, cuando dice el artista presenta a través de su obra un mundo más bello, más amable, que hace tolerable los avatares de la existencia, ¿ya? De hecho, también hay veces que digamos, se lo relaciona con el realismo mágico literario digamos, de García Márquez u otros artistas latinoamericanos, pero él vuelve a repetir que elementos mágicos, así tales como es en esa literatura, no aparecen en su obra. Él, en el fondo, pinta cosas que son parte de su imaginación, ya más que parte de cosa onírica o mágica, y que va constituyendo una obra que además después a él le haga sentido desde el punto de vista de la estructura misma de la pintura. Fíjense que aquí la muerte de Luis Chalmeta es un óleo que él ha pintado después de una serie de obras que ha presentado incluso en Nueva York, que son como 25 cuadros sobre las corridas de toros. Recuerden que él en Medellín alcanzó a verlas y que incluso uno de los tíos lo inscribió en esta escuela de toreros que al final a él no le gustó mucho, prefería observarlas, ¿ya? Fíjense que acá el torero que aparece como volando por las nubes, pero es como suspendido, y miren que, por eso les digo, son obras que hay que mirar con mucha, mucha detención. Miren lo que pasa acá atrás. El torero probablemente muere y va al cielo, y hay dos manos que lo van a recibir. Y a veces uno se queda en la primera impresión de la obra y en el fondo las obras de Botero son obras que uno tiene que recorrer porque empieza a encontrarse con elementos que cuentan también a veces digamos, ciertas historias como en este caso, ¿ya? Luis Chalmeta además era una persona que efectivamente fue torero, existió y bueno, le ocurrió lo que le ocurrió. Ahora ya el tema de la familia. De nuevo, mujeres y hombres con estos cuerpos, ¿no es cierto?, que algunos definen grotescos, ¿ya? También esa es una de las críticas. Le dicen que hace cosas desproporcionadas, que no solamente las mujeres, sino que los hombres, incluso fíjense en este perro acá, son criaturas demasiado, digamos, de alguna manera extrañas y que parece que él hiciera una sátira. Bueno, tal vez en algunos casos la hace, porque aquí vuelvo a repetir, hay que mirar, hay una serie de manzanas que están cayendo del árbol y además directamente donde está la mujer hay una serpiente roja. Podría ser una alusión al pecado original, podría ser una alusión a ciertos elementos de la familia ideal que está en el fondo posando para el retrato, entre comillas, que son parte de su imaginación muchas veces, pero que en el fondo podría haber una crítica en alguna, él se casó 3 veces, eh, una suerte de crítica a ese afán que hay de tratar de que la familia sea perfecta y de parecer felices y absolutamente, digamos, contentos cuando muchas veces la vida propone muchas otras cosas, ¿ya? Ahora, vamos a mirar aquí otra imagen alegre, estos son los músicos, y vuelvo
Fíjense que acá aparece un lorito, empiezan a aparecer elementos y sobre todo en el colorido que lo hacen acercarse también a esa Colombia que de alguna manera le exigen ciertos críticos que él represente, visto que nace ahí, ¿ya? Y que empieza a hacerse cada vez más importante esa cosa de las raíces. Pero lo que vuelvo a repetir yo es que en el fondo Botero pinta escenas o retratos o personajes, mujeres, personajes de la vida cotidiana, etcétera, y Colombia y sus costumbres, donde estos volúmenes monumentales, perspectivas arbitrarias, etcétera, van en el fondo desajustando proporciones y generan en el fondo cierto humor a veces, ¿ya? En el fondo se puede discutir esta idea del realismo mágico que le proponen algunos de los literatos y algunos de los estudiosos o críticos de la historia del arte, aunque él siempre dice que de manera contundente en varias y aquí lo traje una cita también, realismo mágico definitivamente no, porque en mis obras nada es mágico. Yo pinto cosas improbables, ¿ya? Porque obviamente son dimensiones improbables, pero no imposibles, ¿ya? En mis cuadros nadie vuela y no suceden cosas inverosímiles, aparte de esa imagen que vimos del torero que se está yendo al cielo, pero eso es algo que uno podría creer si es católico o si es cristiano o si tiene alguna religión, digamos, que cree en el más allá, verosímil en ese sentido. Entonces, él dice, el arte es una exageración en algún sentido, en el color, en la forma. Siempre fue así, ¿ya? Ahora, la ingenuidad supuesta con la que él pinta, vuelvo a repetir, es una relectura de su formación que él ha tenido de alguna manera autodidacta, pero aún así estudiando dentro de escuelas, por lo tanto, tiene la capacidad también para hacer esto. Su estética no es una cosa inocente, ¿ya? Su mensaje, que puede ser a veces gracioso, puede ser inquietante, puede ser irónico o puede tener alguna crítica social, es parte de una evolución que él ha tenido. Esta es una obra de 1998. ¿Se acuerdan que les mostré a Piero della Francesca y Federico da Montefeltro con su esposa acá? Él lo crea en grandes dimensiones y hace una reinterpretación. Entonces, ¿qué ocurre? Que la evolución artística le va a servir a él junto con estas tradiciones artísticas europeas también todo el tiempo y se convierte en un artista que elabora, ¿no es cierto?, el contenido y la forma en una forma suya muy personal y muy individual. Ahora, voy a ir más rápido acá porque ya estamos llegando a los años 2000, pero fíjense ustedes que el artista nos va a dejar como recuerdo también algunas cosas que sí tienen que ver con denuncia social, ¿ya? El pintor va a crear entre el 2006 y el 2007 una serie que se llama Abu Ghraib y que en el fondo Abu Ghraib está inspirada en lo que fue el escándalo de las torturas, ¿no es cierto?, y de las violaciones que hubo por parte del personal del ejército estadounidense en la prisión que tenía este nombre en Irak, ya durante la ocupación militar que se inicia en ese país en el año 2003. Y fíjense que acá él había también creado una serie sobre el Vía Crucis. De alguna manera estos cuerpos, aquí los vemos torturados, sufrientes, ¿ya? Hay un hombre que está aquí colgado en el techo de un solo pie, ¿ya? Y luce la misma capucha que el otro personaje. Entonces, son series a veces que son de 2 a 3 cuadros, que parece que fueran como una película, como una especie de secuencia de la cantidad de eh, elementos, digamos, de tortura que a él le provocan mucha rabia, estas injusticias. Y del mismo modo, él también va a, y esto es una obra anterior, retratar el horror que sufrió Colombia durante sus propias peores etapas de la guerra contra el narcotráfico. De hecho, esta es una obra más pequeña que se llama La muerte de Pablo Escobar y claramente es tal cual en el fondo como pasó que estaba arrancando por un techo cuando fue baleado, ¿ya? Eh, entonces, de alguna manera destacan también en su obra estas imágenes donde él hace efectivamente una crítica, fíjense en esta masacre en Colombia del 2000 y una denuncia de lo que ocurre desde el punto de vista del drama que vivió su propio país y él dice que sintió una obligación moral de dejar un testimonio sobre un momento en la historia de Colombia que fue tan violento e irracional, dice.
¿ya? Después va a donar estas obras al Museo Nacional de Bogotá, o sea, de Colombia, del país, ¿ya? Que está en Bogotá. Son bastantes piezas que van a quedar como testimonio de las circunstancias dolorosas que vivió en su época. Pero volvamos al mundo de la alegría, al mundo de las costumbres y a estas señoras y señores, ¿no es cierto?, de grandes volúmenes. Aquí aparecen estas señoras que probablemente la casa de Rosalba Correa sea una casa, como le dirían acá en Chile antiguamente, de remolienda, donde aparecen varios elementos, ¿no? Acá están dos abrazados, aquí este señor se la está llevando, ella, ninguno de los dos tiene mucha cara, uno se está tomando todo lo que pilla, hay un plato de comida, hay un señor que parece que se quedó dormido de tanto que tomó de la botella, a veces pensamos que este señor con bigotito de acá podría ser el mismo de acá, como que a veces él mezcla ciertos elementos que se van repitiendo en la misma imagen, como contando una historia de lo que pasa acá en esta. Hay una que se llama Después de la fiesta, donde aparecen todos estos personajes, hombres y mujeres voluminosos ahí, tal cual después de una fiesta, que no la traje esta vez, pero que les cuento. La bailarina en una barra del 2001 es una pintura que representa a esta bailarina que durante la historia del arte, sobre todo en la época de los impresionistas con Edgar Degas y después con varios otros artistas, se había convertido en una figura esbelta, delicada, que de alguna manera es estereotípica, ¿ya? Acá esta bailarina que está con este tutú blanco, que está haciendo un ejercicio con cara imperecedera, ¿ya? Es completamente distinta. Fíjense que atrás hay un espejo que la ve desde atrás. Y él justifica digamos, habilidad y maestría de recrear estas figuras, en este caso es su bailarina, con formas expresivas divergentes, va a decir. Justifica de alguna manera esta imagen volumétrica diciendo que la expresión diverge de lo normativo, ¿ya? El artista muestra una imagen en forma de una nueva identidad. Es un universo, es su propio canon, es su propio volumen, ¿ya? Entonces reinventa los cuerpos y deslocaliza esa cosa aurática tan típica que era de la bailarina. Y va a decir, yo no pinto mujeres gordas, nadie lo cree. La verdad que lo que pinto, y vuelvo a repetir, es muy importante lo que él dijo en este sentido, son volúmenes. Cuando pinto un bodegón, cuando pinto un paisaje, un animal o una mujer o un hombre, siempre tengo esa idea del volumen y no es una obsesión por lo gordo, que es una de las cosas que se dicen siempre. Y acá ya vamos terminando. ¿Y qué ocurre? También hay algo que llama mucho la atención y que como son obras muy grandes, cuando uno las puede ver, empieza como de alguna manera a transitar por ellas. Me gusta poner esta obra a mí de La cantante del año 2016, porque de nuevo tenemos una especie de fiesta. Y esta señora acá, ¿qué es lo que hace? De nuevo está con estos volúmenes, ¿no es cierto?, que podrían ser gigantescos, que mucha gente los encuentra grotescos, otros humorísticos, otros lo encuentran sensuales, y él dice efectivamente que hay parte de su obra que tiene que ver con el placer de mirar. Entonces dice, cuando se observa un cuadro es importante reconocer de dónde proviene el placer. Para mí es la alegría de vivir unida a la sensualidad de las formas. Por esto mi problema es expresar sensualidad por medio de las formas. Y en ese sentido la mujer se presta muy bien para ese tipo de cosas. Fíjense que esta es su faceta de escultor. Y es una mujer con el espejo, que había sido también una temática muy usada por la historia del arte, las famosas Venus. Tiziano le gustó mucho en una época, el propio Velázquez que hace una Venus en el espejo. Esta es una escultura urbana que aparece en Madrid, está en la calle Génova, ¿ya? Desemboca esa calle en una plaza que se llama Colón, y es una obra también monumental. Si ustedes se fijan, solo en relación a los autos, al espacio, podemos darnos cuenta de esta monumentalidad de la imagen. La maternidad también es una escultura que está, en este caso en España, en Oviedo, en Asturias, y nosotros vemos que de alguna manera aparecen estos personajes que están hechos en bronce, que además tiene 2 metros por 46 de alto aproximadamente. Se cuenta que es una obra muy pesada de 800 kilogramos y deja al descubierto de nuevo estas formas volumétricas que tienen esa característica y ese valor táctil que él también aplica, dice, en la escultura. Acá aparece un gato, fíjense ustedes, ¿ya?
Y este famoso gato está en la Rambla, en Barcelona, la Rambla de la Bar en Barcelona. O sea, también eso que él decía de los volúmenes que él aplica a todas sus imágenes, aparece en este gato que es gigantesco, que es muy simpático, que también da una sensación alegre, ¿no es cierto? Y para terminar, porque no quiero alargarme mucho, les muestro el rapto de Europa, que es este mito, ¿no es cierto?, en que Europa era una joven doncella que se ve atraída por, no sabe ella que es Zeus, un animal, un toro fantástico, que se ve muy dócil, pero que la rapta, porque en el fondo quiere consumar su amor con ella y en realidad es Zeus, ¿ya? Ahora, él dice de nuevo, hacia el final de su vida, que cree en el volumen porque provoca esta sensualidad en la imagen, en el placer mismo de él de pintar o de esculpir. Un cuadro o una escultura es en el fondo un ritmo de volúmenes, ¿ya? Y la exuberancia de alguna manera de Colombia, de América del Sur, es leída también a través de esta exuberancia de la forma de este artista. Ahora, para terminar, les digo que ya sabemos que lo que ha trascendido de este hombre que falleció solamente el año pasado es que creó un lenguaje visual propio, único, ¿no es cierto? Desobedeció los cánones estéticos establecidos, desobedeció los movimientos de extrema vanguardia. Él quiso inmortalizar muchos elementos a través de estas formas que desde un principio le llamaron la atención y que hasta el día de hoy sobreviven y nos llamaron hoy día a hablar de él. Y con esto cierro mi presentación para que no sé cuánto tiempo nos queda, podamos, si quieren, establecer un diálogo o si hay preguntas. Muchas gracias. Hola, Huguet, muchas gracias por esta fantástica presentación que nos abre un poco, bastante, ¿no? La mirada con respecto a Botero, muy amplia. Abrimos los micrófonos, voy a poner la presentación de una manera que todos podamos vernos. No sé si hay preguntas o comentarios para Huguet con respecto a lo que acaba de conversar y de contarnos. Acá voy a leer unos comentarios de Claudia, de la doctora López. Dice, como siempre, un regalo, un placer, la exposición de Huguet, una maravilla. Muchas gracias, la doctora. Em, Sofía, sí, que estoy con un compañero, entonces se generó como el, el audio multiplicado. Que darle las gracias por la presentación porque estuvo buena y nos sirve también como para conocer más del arte latinoamericano, porque en verdad como que lo que uno más ve son de otros países, como de Europa, de Estados Unidos, que es lo que más se ujú. ve como por las redes sociales, en verdad. Y son los más conocidos, entonces igual bueno saber como de Latinoamérica, también de Chile. Entonces, como conocer otro tipo, al final otro tipo de arte. Así que muchas gracias. Gracias, Sofía. A lo mejor, Huguet, ¿puedes sacar la presentación para que nos veamos todos? Sí, porque parece que por ahí no hay. Eso, ahí, perfecto. Hola, Hola. Hola. también quería comentar, agradecer también y decir que fue una presentación súper interesante. Me llamó harto la atención la perspectiva de los volúmenes y eso, y también conocer un poco más del arte latinoamericano. Así que muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Mientras tú presentabas, yo pensaba, Buget, que en el fondo, bueno, nuestro tema, nuestro eje, ¿no? Como Centro de Humanidades y por qué existimos es por esta unión entre las humanidades y las ciencias de la salud. Y cuando estamos hablando de salud, de enfermedades, las artes tienen mucho que decir. A mí me llamó la atención este aspecto más político de Botero, que no lo conocía tanto y que de alguna manera, claro, él se siente llamado, como dices tú, a dejar este testimonio como ciudadano responsable frente a lo que está pasando, ¿no? No sé si él abordó alguna vez temas de salud y de enfermedad. De lo que yo conozco, por lo menos en su obra, no he visto elementos de esa naturaleza, ¿ya? No sé si se le preguntó alguna vez si este canon que él usa de volúmenes
no era algo que estaba relacionado justamente con el tema de la obesidad, pero como te digo, hay muchas citas donde él vuelve a repetir que él no está pintando gordos, sino que él está haciendo un estudio volumétrico de la figura, ya sea humana, ya sea de cualquier elemento. Lo que no quita que él sea profundamente humanista y también le interese, como se fijan ustedes, varios temas que están asociados al desarrollo de las personas, ¿ya? Toma mucho lo que es costumbres, ¿no? El patrimonio colombiano se ve mucho, es una pintura bastante regionalista, ¿no? Hacia el final sobre todo, porque ¿qué ocurre? Que a los artistas latinoamericanos primero se les exigía que uno tuviera una formación, yo soy historiadora, pero también pasaba lo mismo con los expertos, ¿no? Teníamos que tener una formación europea, y yo estoy hablando incluso hasta los años 2000, o sea, hasta 20 años atrás era como obligatorio en el fondo tener esa formación, y ahora resulta que hay mucha más, pero ya en los años, yo diría que desde los años 70, cuando hay este boom como latinoamericano, sobre todo García Márquez, Vargas Llosa, el propio Botero y otros personajes importantes, ¿no es cierto? Además de los poetas que ya venían de antes, como Neruda, etcétera. Eh, como que se exige que uno proponga algo que tenga relación con el propio espacio donde ha nacido, ¿ya? Entonces ahí de alguna manera él empieza también a poner énfasis en ciertas cosas que va agregando a toda esta evolución que él ha tenido a través de los distintos referentes que va juntando de su arte a partir de, ¿no es cierto?, su propia historia personal, de estudio, de moverse en distintos lugares del mundo, etcétera. Yo por mientras aprovecho de recordarles que compartí en el chat el formulario de evaluación, cosa que puedan ustedes dejar ahí sus comentarios con respecto a esta interesante charla que nos hizo Huguet. ¿Mm? Y dejar abierto el micrófono si hay nuevas preguntas. Bueno, agradecerte, Huguet, por esta mañana, que ha sido muy refrescante revisar la obra y la vida de Botero. Es muy interesante porque se va entendiendo un poco más su obra. Como tú dices, descubriste muchas cosas también, esta conexión con Italia, que, que lo marca mucho, ¿no? Marca mucho su obra. Y Sí. invitarlos a el último de los coloquios, que va a ser el día 5 de diciembre. Vamos a tener un concierto de Navidad, pero va a ser presencial en el CESFAM Malaquías Concha. Entonces, un saludo a todos. Si pueden encender sus cámaras, sería muy bonito para despedirnos. Sabemos que ya están ustedes a paso de graduarse, de ser médicos, así que felicitarlos también, porque estamos con un grupo que está saliendo ya, ¿no? Así es que felicitarlos por este camino recorrido en todos estos años con nosotros. Yo también aprovecho de felicitarlos con mucho cariño porque mi mamá fue médico hasta el año pasado que murió la pobrecita. Le tocó una cosa difícil, pero en el fondo conozco desde la cuna lo sacrificado, lo humanista además que es ser médico, porque el médico no es solo un científico, sino que también tiene que conocer el espíritu humano y por eso de repente la obra de arte y todo este tema se, 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 se engarza, ¿no es cierto?, con el trabajo de ustedes. Y los felicito a todos y les deseo lo mejor y que puedan realizar su labor de la mejor manera posible ahora que se gradúan, que es una gran emoción. Gracias, Huguet. Bueno, todo lo mejor es lo que viene entonces y hasta el próximo año, Huguet, que te vamos a volver a tener acá con otro tema fascinante que no Encantada. voy a hacer spoiler, pero sin duda que nos vas a seguir aportando. Así que un abrazo grande, buena Muchas mañana gracias. para todos. Saludos a todos y felicidades y muchas gracias.